Bueno, para arrancar, con la clase de hoy es un tema bastante importante, que en realidad vamos a plantearnos previo al inicio o introducción, ¿sí? Vamos a hablar de objetivos en primer lugar, ¿sí? Yo me planteo objetivos para iniciar la clase principalmente de conocer los distintos procesos asistenciales del postoperatorio inmediato de la cirugía cardiovascular, ¿sí? Protocolizar la atención de intervenciones específicas en el posoperatorio de la cirugía cardiovascular, y esto es muy importante, ya que nos va a permitir un gran dinamismo, organizarnos a la hora de trabajar con el paciente y al recibirlo, y de esa manera cometer los menores errores posibles, que es en realidad también uno de los principales objetivos. Entonces, reducir las deficiencias en el manejo del posoperatorio va a ser de gran ventaja a la hora de que el paciente pueda transformarse de una cirugía no complicada a una cirugía complicada, ¿no? Más allá de las propias características del paciente, del procedimiento intraoperatorio y del preoperatorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, en primer lugar, lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, en la preparación y la recepción al paciente es que el cuidado del postoperatorio va a comenzar antes, ¿sí?, de que el paciente llegue a la sala de cuidados intensivos. ¿Con qué? En primer lugar, la limpieza e higiene del equipamiento a utilizar para el paciente. Parece algo absurdo, ilógico, pero bueno, es de gran importancia a la hora de la recepción del mismo, ¿sí? Preparar el respirador, ¿sí? Siempre será con técnica estéril, se realizará prueba de funcionamiento y se dejará prefijado con los parámetros ya establecidos según los protocolos que hayamos determinado, ¿sí? La preparación de los sistemas de aspiración de altas y bajas presiones, ya dejándolos listas para que podamos conectarlo directamente al paciente al recibirlo, ¿sí? Lo mismo con el sistema de transductores de presión, ya sea para la monitorización hemodinámica mediante la TAM, ¿sí? Lo que respecta al transductor propio de los catéteres del Swan-Ganz, por ejemplo, ¿sí?, en cuanto al catéter proximal y el distal. Preparar el monitor estableciendo su calibración y dejándolo funcionado y frisado, eso también es importante, con todos los parámetros que vamos a tener, ya sea la saturación, la pulsioximetría, la medición de la TAM con la curva prefijada, con los valores tanto de presiones que vamos a requerir, lo mismo para el monitoreo electrocardiográfico, ¿sí?, la presión no invasiva, y por otro lado, listar la camilla del traslado del paciente desde quirófano a la sala de recuperación, que también es un punto, ¿sí?, a tener en cuenta, y a la hora de poder organizarnos para la recepción del paciente. La camilla debe ser una camilla grande, ¿sí?, debe ser una camilla que permita no solo trasladar al paciente, sino a todo el equipamiento con el que vienes de quirófano, ya sea los drenajes, las bombas de infusión, las bolsas colectoras, y los diferentes sistemas de conexión, tanto venosos como arteriales. Entonces tiene que ser una camilla grande, una camilla que se permita reducir su altura, subir la camilla, tanto la cabecera como los pies también, y muchas veces lo que podemos hacer, depende en el lugar que nosotros recuperemos al paciente, muchas veces la camilla puede ser la propia de la sala de recuperación cardiovascular, y en muchos lugares, por ejemplo, lo que es el equipo de anestesia nos llama cuando está por finalizar la cirugía y se traslada, en otros no, la camilla viene preparada ya desde el servicio de cirugía, y el paciente se traslada hasta la camilla de la sala de recuperación, donde el paciente justamente se lo coloca, ¿sí?, allí. En cuanto a lo que sería el transporte de la unidad de cuidados de recuperación cardiovascular, también es un punto muy importante y no menor. Muchas veces subestima este punto, y acá también pueden ocurrir diferentes complicaciones, ¿sí?, a la hora de, digamos, en todo lo que sería el manejo del posoperatorio del paciente, ¿sí? Por lo cual, muchas veces tenemos que ir siempre realizando la medición de la TAM, monitoreo electrocardiográfico, el monitoreo oximétrico, el mantenimiento de la temperatura corporal. Eso es algo muy importante también, ya se hacen con martas térmicas, cubriendo al paciente, ¿sí?, debido a que la pérdida de la temperatura corporal es muy frecuente, ¿sí?, e infusión de drogas por bomba, que lo vamos a hacer de manera continua, ¿no? Por supuesto, siempre dependiendo de la condición hemodinámica con la que el paciente salga de la cirugía.
Y el marcapasos conectado y tubo de oxígeno con carga suficiente. Eso es muy importante también, y no descuidar ese punto de la parte del marcapasos, porque muchas veces el paciente puede salir en ritmo sinusal, sin ningún tipo de complicación electrocardiográfica, pero posteriormente durante el traslado, y teniendo en cuenta que en el traslado puede haber pérdida de temperatura corporal, puede haber diferentes arritmias, sobre todo bradiarritmias, que pueda llevar a que el paciente tenga alguna alteración y necesitemos del marcapasos también. En cuanto al arribo de la unidad de recuperación cardiovascular, es importante, previo a esto, muchas veces no desesperarse, ¿no? Porque primero lo que solemos hacer cuando llega el paciente, muchas veces nos desesperamos y queremos rápido conectar, lo mismo que en el transporte, por ahí es algo que también no dije, pero bueno, en el transporte, el tema del traslado rápido del paciente desde la sala de cirugía a la sala de recuperación, muchas veces se cree que el traslado rápido asegura que los parámetros que estaban bien definidos en la cirugía muchas veces se van a mantener en la sala de recuperación si lo llevamos rápido, y podemos cometer muchos errores en el traslado. Lo mismo al arribar a la unidad de recuperación, ¿sí? Lo que primero vamos a hacer, una vez que llegues, primero cada uno de nosotros y los que van a intervenir en la recepción del paciente tienen que tener una tarea prefijada, ¿no? Ya sabemos que cuando llegue, una persona se va a dedicar a, por ejemplo, junto con el equipo de anestesia, conectar a RM, el paciente, conectar la TAM, otros el monitor electrocardiográfico, los tubos de drenaje con aspiración, ¿sí? Pero que sea todo secuenciado, prolijo, organizado y sin desesperarse. Mientras el médico, o el recuperador, puede ir, mientras tanto, de alguna manera, midiendo ciertos parámetros hasta que se conecte a REME, por ejemplo, a juntar al paciente, a ver si hay una buena entrada de aire bilateral, por ejemplo, tomar el pulso. Eso también nos da un parámetro de, por ejemplo, con qué TA podemos tener al paciente antes de tomar la TA y ya sea sobre todo el monitoreo invasivo, ¿no? Que hasta que conectemos sobre todo los catéteres y demás a los transductores. Entonces eso también nos va a servir. Por ejemplo, sabemos que podemos tomar el pulso, mientras tanto el pulso femoral o el pulso carotídeo, y de esa manera saber más o menos qué presión maneja el paciente, si tiene una bradiarritmia, un ataque de arritmia, ¿sí? Bueno, y después vamos a conectar ya la sonda vesical, la bolsa colector, y algo muy importante es que no debemos cambiar nunca la concentración farmacológica con la que viene desde quirófano, si el estado del paciente es estable. Muchas veces por ahí cometemos error de decir, no, yo no uso esta concentración farmacológica con la que viene de quirófano, la cambio, y el paciente, si bien no estaba dependiente de ciertas drogas, ciertos inotrópicos o vasopresores, pero lo que ocurre es que por ahí en ese interín el paciente comienza o a hipotensarse, o a presentar alguna bradiarritmia y demás. Entonces generalmente se recomienda que después de los 60, 120 minutos de arribada del paciente, es el momento adecuado como para, y encontrar todos los parámetros estables, ahí sí poder cambiar las concentraciones en caso de requerirlas, ¿sí? Muchas veces ni siquiera lo hacemos, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es mantener las mismas drogas, solamente ir modificando las concentraciones, digamos, no la dilución, sino digamos, la cantidad de infusión por unidad de tiempo, ¿sí? Por otro lado, es importante también el diálogo con el cirujano y anestesista, y ahí también ese estrecho contacto nos va a permitir saber la técnica quirúrgica, los tiempos, en caso de ser sometido a una bomba de circulación extracorpórea, tanto el tiempo de clampeo, el tiempo total de cirugía, el tiempo de circulación extracorpórea, ¿sí? Saber la anestesia utilizada, si hubo alguna complicación, si costó salir de bomba o no, si requirió alguna desfibrilación, cuánto orinó el paciente, si sangró durante la cirugía, si fue un requisito necesario la utilización de hemoderivados. Bueno. Y la función también del BIBD también suele ser algo a preguntar al equipo quirúrgico, ¿sí? Los tiempos de cirugía, normalmente el tiempo de clampeo, lo ideal sería que sea menor de 60 minutos, y el tiempo de circulación extracorpórea, muchos libros por ahí tomaban un punto de 120 minutos, hoy en día lo ideal sería que sea menos de 100, menos de 90 minutos, sería un buen tiempo de bomba de circulación, ¿sí? El tiempo total de cirugía de 150 a 200 minutos. En cuanto a las diferentes fases del posoperatorio no complicado, de acuerdo a Moore, hay 4 fases.
La primera de ellas es la adrenérgica corticoidea o fase de lesión, que dura 1 a 3 días más o menos, ¿sí? Generalmente lo más frecuente son 48 horas, ¿sí? El enfermo se va a encontrar apático, el pulso taquifínico muchas veces, el peristaltismo intestinal disminuido, tanto por la disminución de la perfusión tisular e intestinal, como así también por la acidoanalgesia utilizada, el balance negativo de nitrógenos, balance negativo de potasio, ¿sí? Balance positivo de sodio y cloro, y disminución de eosinófilos. Hay algo característico también, que hay aumento de la glucemia por mayor liberación hepática, de glucosa por aumento de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y disminuye también el sodio por hemodilución con aumento del potasio plasmático, ¿sí? Acá para una segunda fase es la cesación de la actividad corticoidea, y esto lo vamos a ver después del tercer día, generalmente también dura 48 horas, el paciente se mueve con más libertad, cambia indiferencia ya por interés, no tanta apatía o tanta abulia, y se regulariza el pulso y la temperatura, ¿sí? Recupera por otro lado la función intestinal, ¿sí? Y algo importante, disminuye la excreción urinaria de 17 hidroxilos corticoideos, que esto tiene que ver con la disminución del metabolismo, sobre todo a nivel hepático, del cortisol, ¿sí? Y hay balance de nitrógeno positivo. Ya en la fase 3, ya es una fase anabólica que dura, va desde la primera semana, 10 días aproximadamente. Normalmente ya el paciente en un postoperatorio normal se encuentra dado de alta muchas veces, la mayor parte de las veces, donde el anabolismo ya es espontáneo, balance positivo de nitrógeno, ya hay mayor síntesis, principalmente proteica, y hay mayor potencia muscular, con hábitos intestinales que se normalizan. Ya el paciente empieza a tener hábitos intestinales similares a los que tenía previo a la cirugía. Y ya en la cuarta fase, o fase de reposición, hay aumento de peso debido a la acumulación de grasas, vigor normal, balance nitrogenado ya equilibrado y positivo de carbono, ¿sí? Esas son las 4 fases de Moore que se conocen hoy en día dentro del postoperatorio no complicado. Bueno, por otra parte, en el postoperatorio inmediato tenemos que tener en cuenta, después vamos a enfatizar cada uno de estos puntos, pero bueno, en la monitorización tiene que ser continua desde el ingreso, ¿sí? Y de forma periódica, ¿sí? Electrocardiográfica, vamos a hacer un electrocardiograma al ingreso del paciente a la sala de recuperación, y después vamos a hacer diariamente un electrocardiograma, y en las primeras 24 horas, sobre todo si hay una complicación hemodinámica, o hidroelectrolítica o metabólica, tenemos que realizar este tipo de monitoreo, aparte del monitoreo continuo electrocardiográfico por monitor, ¿sí? Después la medición invasiva de la presión arterial y la presión de aurícula derecha, también, que puede ser mediante el catéter central, de manera, lo más frecuente siempre con un transductor de presión, normalmente se puede usar el mismo que el de la presión invasiva de la TA, ¿sí? Después, en cuanto a la monitorización respiratoria, ¿sí? Muchas veces lo hacemos con pulsioximetría, ¿sí? Y extracción periódica de gases arteriales. Normalmente en las primeras 24 horas va a ser a la recepción del paciente, y después puede ser cada 12 horas o cada 6 horas, eso dependiendo también de la evolución del paciente. Y la vigilancia estrecha, la permeabilidad y débito de los drenajes torácicos, otro punto a vigilar de alguna manera. ¿Sí? Después la de diuresis horaria, ¿sí? La diuresis horaria, que lo normal es que sea alrededor de 1 mililitro kilo hora, ¿sí? Sería lo ideal. Yo muchas veces me planteo que sea de 100 mililitros hora, ¿sí? O por lo menos 50 mililitros hora. Medir la temperatura central por sonda esofagio catéter Swan-Ganz, que no se hace muy habitualmente, ¿sí? La temperatura central no se suele medir. Generalmente usamos la temperatura corporal, ya sea axilar, del paciente. Determinar el tiempo de coagulación activa en la primera hora, ¿sí? Eso también es importante, y sobre todo cuando tenemos algún tipo de sangrado, que sea mayor a 1 mililitro kilo hora, que es lo normal, debería ser menor a esto, o menor a 100 mililitros en una hora, ¿sí? Y siempre determinación de la glucemia sanguínea, que al principio va a ser cada hora o cada 2 horas por lo menos en las primeras 24 horas, ¿sí? En cuanto a los exámenes complementarios que vamos a solicitar, va a ser un laboratorio con un homoguinograma, y esto es fundamental para ir determinando los diferentes gases, ¿sí? En sangre, la PAFI del paciente, ¿sí? Lo que vamos a medir también son diferentes iones, como el calcio y magnesio, que muchas veces estos se ven alterados, sobre todo por la bomba de circulación extracorpórea, la glucemia, el hematocrito y los parámetros de función renal. La hemostasia también es importante, medir el tiempo de trombocittina activa, el tiempo de trombina, ¿sí? El tiempo de Quick, las plaquetas, el fibrinógeno, que recordemos que también se pueden encontrar alteradas, ¿sí? Las plaquetas suele haber un descenso
de las plaquetas en las primeras horas, como también del KPTT, por ejemplo, esto ocurrido por la heparina sódica que se utiliza en la bomba de circulación, ¿sí? La radiografía también de tórax es un punto muy importante determinar, y esto muchas veces es un punto de controversia, sobre todo hay muchos tipos de recuperación que, por ejemplo, tratan de obviar este punto de la radiografía de tórax porque dicen, no, yo prefiero no movilizar al paciente, prefiero que no, de esta manera reducir muchas veces el tema del débito por el drenaje, de no generar que el paciente se encuentre más reactivo, que es hipertenso y demás, pero en realidad no es así, sino la radiografía de tórax es mandatoria, ¿sí? La debemos hacer siempre, ¿sí? Y por otro lado, realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones es muy importante, siempre completo, ¿no? Con precordiales derechas y precordiales, ¿sí? También las posteriores también debemos hacerlo, por lo menos al ingreso, ¿sí? Y después, salvo que el paciente presenta una complicación hemodinámica, pensando, por ejemplo, en un infarto postoperatorio, también deberíamos hacerla completo con todas las derivaciones, ¿sí? En cuanto a la radiografía de tórax, es un punto importante, y lo remarco de vuelta por lo que decíamos antes, ¿sí? Lo que vamos a ver siempre en la radiografía de tórax, tenemos que evaluar siempre, como decimos en toda radiografía de tórax, es el continente y contenido, principalmente nos va a servir para evaluar tanto el mediastino, ensanchamiento mediastinal, principalmente si se bloquea algún drenaje, pensar en algún taponamiento cardíaco, sobre todo si el paciente se encuentra hipotenso, por ejemplo, también a nivel cardíaco, evaluar la silueta cardiovascular, bueno, como vemos ahí, el anillo protésico, ¿sí? Que bueno, ahí por lo que vemos pareciera ser aórtico, ¿sí? Eso lo podemos determinar trazando una línea entre el arco inferior, entre el arco inferior derecho y el arco medio izquierdo, ¿sí? Si queda por encima es aórtico, si queda por debajo es mitral. Después también los campos pulmonares, si se encuentran congestivos, los cilios, ¿sí? Si hay presencia neumotora, hemotórax también, ¿sí? La presencia, como ven, también los drenajes, ¿sí? Los drenajes pleurales, el izquierdo, el drenaje pleural derecho, ¿sí? La presencia del tubo endotraqueal, la sonda nasogástrica, ¿sí? Que se encuentra bien colocada. Todos esos son parámetros de gran importancia a la hora de realizar una radiografía de tórax, ¿sí? Bueno, por otro lado, pasando a lo que sería el sistema cardiovascular, ¿sí? Por ahí remarcando los sistemas más importantes, es importante tener en cuenta que existe un frecuente atontamiento miocárdico, ¿sí? Sobre todo en el paciente expuesto a bomba, donde hay una disminución de la función del ventrículo izquierdo, sobre todo, pero es importante tener en cuenta que sí suele haber un mínimo atontamiento miocárdico, ¿no? Que con el transcurrir en un postoperatorio normal va recuperando. Algunas veces es necesaria una ayuda inotrópica como para poder mantener esa función, ¿sí? Ante inestabilidad hemodinámica, puede presentarse en un paciente hipovolémico con disfunción del ventrículo izquierdo, vasodilatación, y la TAM que debemos manejar como objetivos es entre 70 y 80 milímetros de mercurio, ¿sí? En caso de hipotensión, con una TAM menor de 60, que es lo que tenemos que pensar, es algo muy frecuente, la hipovolemia, ¿sí? Con una PVC que normalmente menor a 6 milímetros de mercurio, el paciente se encuentra taquicárdico para tratar de compensar ese volumen sistólico disminuido, ¿sí? Así que uno de los parámetros que tenemos que evaluar es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Las presiones de llenado, como para poder determinar si la causa es hipovolemia, ¿sí? Bueno, un síndrome de bajo volumen minuto también podemos pensar, no me voy a meter mucho en este tema porque es un tema que va a venir en un postoperatorio más no complicado que no complicado, pero bueno, ¿sí? Es aquel paciente que presenta presiones de llenado muchas veces aumentadas, ¿sí? Con resistencias aumentadas y un volumen minuto y un índice cardíaco bajo, el paciente encuentra oligoanúrico, hipoperfundido, ¿sí? Con acidosis láctica que aparece en un tiempo más tardío. Y la vasoplejía, ¿sí? También es una causa de hipotensión, ya dentro del postoperatorio no complicado sería, muchas veces el paciente se encuentra con presiones de llenado disminuidas, resistencias disminuidas y volumen minuto, índice cardíaco aumentado. Muchas veces el paciente se encuentra al inicio con diuresis conservada, una perfusión conservada, después, bueno, la diuresis muchas veces tiende a caer, ¿sí? También por falla renal y después suele haber falla multiorgánica, ¿no? En causas de hipertensión, con una TAM mayor de 100 vamos a tener como una de las principales el dolor, ¿sí? El dolor, el manejo del dolor en el postoperatorio inmediato es fundamental para evitar este tipo si se quiere, no complicación, pero
puede ser algo a tener en cuenta como para que puede complicarse en caso de persistir el paciente, sobre todo en un paciente coronario, por ejemplo, ¿sí? La hipovolemia también puede ser una causa de hipertensión, como habíamos dicho, es causa de hipotensión. Al principio, muchas veces el paciente se encuentra hipertenso y posteriormente tiende a caer la TEA, ¿sí? La fiebre, la excitación psicomotriz puede ser una causa de hipertensión también, la desadaptación a la asistencia respiratoria mecánica, la hipoglucemia, y la estimulación de barroreceptores aórticos o carotídeos, que también puede ser tanto por la manipulación del paciente, o lo que decíamos hoy, por ejemplo, cuando el paciente lo movilizamos como para hacer una placa de tórax, ¿sí? También puede ocurrir hipertensión, aunque no debemos asustarnos y es fácil de manejar, ¿sí? En cuanto al sistema respiratorio, lo que vamos a controlar es la ventilación adecuada, expansión simétrica de mi tórax, como decíamos hoy, ¿sí? Los parámetros sugeridos para RM, esto también puede ir variando, pero bueno, generalmente lo que se recomienda, entre otros, es un modo asistido por volumen, ¿sí? Con una FIO2 al principio del 100% al recepcionar al paciente, con un BT que suele ser 6 a 10 mililitros kilo, un flujo pico menor de 60 litros minuto, normalmente una PIP 4 o 5, podemos manejar que está bien centímetros de agua, y una relación inspiración-expiración de 1 a 1,6 a 1,9, ¿sí? El descenso de la FIO2 va a ser progresiva, ¿sí? Cada 40, 60 minutos, siempre que la PO2 sea mayor a 80 milímetros de mercurio, lo vamos a ir descendiendo, eso es también un poco relativo, ¿sí? Normalmente el objetivo es una FIO2 menor de 60, menor de 50, ¿sí? Y la presión del manguito endotraqueal, eso también tenemos que irlo controlando, ¿sí? Porque también puede ser una variable que nos pueda traer complicaciones, ¿sí? Lo ideal sería que sean menos de 20 milímetros, en realidad la presión del manguito, ¿sí? En cuanto al sistema respiratorio, la extubación va a ser un punto importante dentro de generalmente las primeras 24 horas, ¿sí? Es preferible que el paciente se despierte espontáneamente, no utilizar muchas veces antagonistas de opioides o bien de benzodiazepinas, ¿sí? Ya que esto puede traer también algunas veces complicaciones. Lo ideal sería que el paciente se vaya despertando y vaya de alguna manera tratando de reducir los efectos de la pseudoanalgesia del intraoperatorio, ¿sí? Por otro lado, bueno, la FIO2 lo ideal sería que esté por debajo del 50% o debajo del 60% y con una PAFI siempre mayor a 200. En donde el paciente siempre tiene que responder a órdenes simples, ¿sí? Ventilación espontánea con trabajo respiratorio adecuado, ¿sí? Movilizar los 4 miembros, una frecuencia respiratoria adecuada, ausencia de sangrado dentro de un débito normal, ¿sí? Con una TAM mayor a 70, una PO2 mayor a 80, como decías anteriormente, ¿sí? Y una CO2 bajita, que el paciente no esté con una acidosis ni respiratoria ni metabólica, ¿sí? Eso es algo muy importante a la hora de favorecer la extubación y sobre todo la extubación temprana del paciente, ¿sí? Siempre la cabecera tiene que estar a 50 grados, ¿sí? Tubo en T o presión soporte, ¿sí? Vamos a ver que hay ciertos equipos que es más favorable uno u otro prueba de ventilación espontánea, nebulizar con salbutamol para prevenir la reactividad post-extubación, se suele hacer también. Cuidados kinésicos habituales como la movilización temprana y la tos asistida, ¿sí? Eso es fundamental también para realizar una extubación y para favorecer el alta temprana. Cualquier punto de estos va a favorecer sobre todo la extubación rápida del paciente, sobre todo, que tampoco debemos enloquecernos, pero también va a favorecer, como decíamos anteriormente, el alta temprano. Y la analgesia adecuada para facilitar el trabajo respiratorio también es vital, ¿sí? Ya que el paciente se puede hipertensar, ya el paciente puede, por ejemplo, no movilizar secreciones por dolor, los drenajes también es un punto a tener en cuenta, y por eso es que debemos también tener en cuenta esta parte como para que de alguna manera facilitar la extubación de nuestro paciente, ¿sí? ¿Y qué parámetros vamos a tener dentro del fracaso de la extubación? Mala mecánica respiratoria, que el paciente empiece con excitación psicomotriz o deterioro del sensorio, con frecuencias respiratorias elevadas, una frecuencia cardíaca alta o por lo contrario baja, ¿sí? Y una TAM que también sea muy alta, mayor a 120 milímetros de mercurio, o baja menor a 70. Por otro lado, que el láctico sea mayor de 3, ¿sí? Me puede hablar de que el paciente está teniendo alguna complicación, sobre todo metabólica, ¿sí? Hemodinámica, y que la saturación de la vía venosa central sea menor de 70, o sea
muy alta o muy baja, o la saturación arterial sea menor de 90%, ¿sí? Que el paciente se encuentre inestable hemodinámicamente y que tenga un aumento del volumen minuto respiratorio. Como vemos en el gráfico, en realidad el destete simple siempre va a depender de lo que decíamos antes, ¿sí? Los requisitos para iniciar la desconexión, que lo habíamos mencionado anteriormente en cada uno de los puntos: paciente alerta, despierto, vigil, que obedece a órdenes simples, ¿sí? Ahí lo que dice en el gráfico, con una escala de Glasgow mayor a 8 en 10, ¿sí? Que esté hemodinámicamente estable, ausencia de sangrado excesivo, con un débito por drenaje habitual, como dijimos hoy, menor a 1 mililitro kilo hora, ¿sí? Que el paciente se encuentre eléctricamente estable o que presente alguna arritmia pero que se encuentre controlada y con un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? Podemos, tras esos puntos prefijados, lo que podemos hacer es favorecer la prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Que va a durar 30 a 120 minutos, generalmente 30 a 60, yo creo que como mucho, para favorecer más el destete simple, en donde podemos colocarlo en tubo T o presión soporte, que como objetivo siempre lo ideal sería que sea menor a 8 centímetros de agua, como para favorecer el destete, ¿sí? Si toleró bien la prueba de ventilación espontánea, de esa manera vamos a considerar la extubación. Si fallamos en cualquiera de estos puntos, vamos a reconectar al paciente, asistencia ventilatoria mecánica, y ver si es necesario volver a reevaluar en un corto periodo de tiempo, o muchas veces, si es el paciente tiene una complicación severa hemodinámica, directamente ver la posibilidad de nuevamente sedar, ¿sí? Y bueno, y los criterios de falla, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? En cuanto al tratamiento del posoperatorio no complicado, ¿sí? Habíamos dicho antes que es importante hacer un seguimiento de las diferentes constantes del paciente y los signos vitales, cada 30 minutos en las primeras horas o hasta la estabilización del paciente, y luego constantes horarias, ¿sí? La ventilación mecánica, bueno, en parte ya habíamos hablado un poquito de esto hace un ratito, ¿sí? La electroestimulación, vamos a hablar un poco también de esto. Siempre tenemos que tener, ¿sí? Una frecuencia cardíaca adecuada, lo ideal siempre que sea mayor de 70, 80 latidos por minuto. Generalmente siempre sale taquicárdico, por lo que explicamos anteriormente en el paciente, por los medidores químicos, por el estrés que presenta el paciente durante el posoperatorio, entonces muchas veces debiera encontrarse más pericien, por ejemplo, y no con una frecuencia cardíaca bajita. Y después la administración de cristaloides y coloides, muchas veces nosotros preferimos utilizar más frecuentemente soluciones cristaloides, algunas veces se puede expandir con un coloide, ¿sí? Como algunas veces almidón, ¿sí? O alguna otra gelatina, pero bueno, en lo posible la recomendación hoy en día es hacerlo con soluciones cristaloides, ¿sí? Igual no hubo diferencia, aunque las soluciones muchas veces coloides se asociaron, que no en mayor medida, a ciertos sangrados o a falla renal, ¿no? Pero sí, de acuerdo a la condición del paciente también, no es una condición que necesariamente tenga que estar presente en las soluciones coloides, ¿sí? El soporte inotrópico también, bueno, va a ser importante, muchas veces a la salida de bomba, muchas veces el paciente requiera por ese atontamiento algún inotrópico positivo, ¿sí? Como puede ser dobutamina, milrinona, ¿sí? O para mantener la TA, sobre todo, en las primeras horas, alguna dosis mínima de noradrenalina, por ejemplo, algún vasopresor, ¿sí? El control de la hipertensión arterial, bueno, con medidas generales, la analgesia es muy importante, ¿sí? Y el uso, en todo caso, de cuando vasodilatadores, cuando no la podemos corregir, por ejemplo, y pasa un tiempo en donde tenemos ciertas dosis de analgésicos o no pudimos corregir las causas y el paciente no puede encontrarse hipertenso, por lo tanto podemos usar vasodilatadores endovenosos como NTG o nitroprusianos, ¿sí? Sobre todo NTG. Después vamos a utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, generalmente después de las primeras 24 horas en un postoperatorio normal. La antiagregación tiene que ser lo más precoz, ¿sí? Normalmente con aspirina en un paciente sometido a cirugía de rehospitalización miocárdica, con aspirina 100 miligramos, ¿sí? Muchas veces muchos equipos lo suelen recomendar en las primeras 6 horas, ¿sí? En realidad nosotros la solemos utilizar por lo menos después de las 24 horas, ¿sí? En donde, por supuesto, la situación del sangrado no se encuentra, o se encuentra en realidad con un débito normal por drenaje, y además se mantiene el hematocrito del paciente. La analgesia, bueno, también es un punto a tener en cuenta. La analgesia nosotros solemos utilizar más frecuentemente de acuerdo a la característica del paciente, si el paciente se encuentra no ventilado, si es más de 24 horas o no, pero se puede utilizar muchas veces opioides de
menor potencia, como tramadol, por ejemplo. Morfina es un punto de discusión, porque la morfina en realidad, muchos dicen que la morfina suele reducir ese fast track del paciente, porque suele tener complicaciones un poquito mayores, como sobre todo gastrointestinales o depresor del sistema cardiocirculatorio más potente, ¿sí? Pero bueno, también puede utilizarse fentanilo o tramadol como se ve ahí. ¿Sí? Han asociado muchas veces, lo ideal sería siempre hacer una analgesia multimodal, ¿sí? Es decir, no utilizar no quedarnos ni casarnos con un único anestésico, analgésico en realidad, sino combinarlos para usar la menor dosis posible y de esa manera reducir los efectos adversos de cada uno, ¿no? La profilaxis antibiótica va a ser con cefazolina, 1 gramo cada 6, por las primeras 24 o 48 horas, y o vancomicina en pacientes alérgicos, 1 gramo cada 12 horas. Protección gástrica, normalmente usamos ranitidina generalmente, se pueden utilizar también inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Y el control de glucemia siempre mediante insulina en bolos o con infusión continua de insulina, ¿sí? Dentro del manejo del dolor, en el postoperatorio es importante tener en cuenta, hay varias escalas, yo por ahí les puse 2, ¿sí? La escala de evaluación numérica, ya cuando el paciente se encuentra extubado, por supuesto, en donde tenemos lo más frecuente, tenemos del 1 al 3 leve, del 4 al 6 moderado y del 7 al 10 severo. Lo ideal siempre es mantener una escala de valor numérica menor de 3, ¿sí? Y en cuanto a lo que sería la valoración del dolor internacional, es muy frecuentemente utilizada también, en donde valora tanto la expresión facial, los miembros superiores, y la adaptación al respirador, ¿sí? En cuanto a los miembros superiores, a los reflejos de retirada frente al dolor, ¿sí? Cada uno va a tener un punto determinado que va a ir en ascenso, ¿sí? Y lo ideal es mantener una escala, una BPS, ¿sí? Como se conoce, menor de 6, ¿sí? En cuanto entonces al manejo del dolor en el postoperatorio, va a depender muchas veces del preoperatorio, de la educación que tenga el paciente, el monitoreo de dolor, explicarle preoperatorio al paciente que puede llegar a tener dolor, ¿sí? Sobre todo en los drenajes, tratar de educarlo, que, bueno, aparte de que va a tener muchas veces un respirador, va a depender de ese respirador, y todo muchas veces esas cuestiones preoperatorias van a influir mucho a la hora del postoperatorio inmediato. Después el intraoperatorio va a influir, depende de la analgesia utilizada, ¿sí? Normalmente en pacientes que son sometidos a una anestesia general convencional y epidural, normalmente tenemos que evaluar si el paciente presenta respuesta y coopera. Podemos utilizar, bueno, acá también recomienda la morfina y la dipirona, ¿sí? Y si logramos el objetivo de una escala numérica menor de 3, continuamos ya con un objetivo cumplido. Si no, ¿sí? Hacemos rescate con fentanilo o por ejemplo, combinarlo con ketorolaco, ¿sí? En caso que el paciente sea sometido a una anestesia general basada en opioides, es importante tener en cuenta en el postoperatorio podemos utilizar remifentanilo o dipirona, y vamos a evaluar el paciente si se encuentra ventilado, si se encuentra ventilado menos de 24 horas o mayor a 24 horas. ¿Sí? Menos de 24 horas se puede utilizar morfina, remifentanilo o dipirona en infusión también, o en mayor a 24 horas lo ideal sería remifentanilo asociado a dipirona o ketorolaco, por ejemplo. Y ahí vamos evaluando la escala del dolor si cumplimos los objetivos deseados o no, y si no, vamos modificando sobre todo las dosis, ¿sí? Ya para pasar a lo que sería un poco y no meterme demasiado, pero bueno, porque hay clases más adelante, pero bueno, sí, con respecto a cómo manejamos los diferentes tipos de arritmias, ¿sí? En el postoperatorio, la bradicardia sinusal muchas veces siempre hay que corregir causas, ¿no? Hay que buscar causas, pero si el paciente se mantiene con una frecuencia cardíaca bajita, menor de 60, 50, y sobre todo si es sinusal, podemos optar en marcapasear al paciente, ¿sí? Lo ideal sería el marcapacio bitaminal, sobre todo el aurículo ventricular, preferible al ventricular solo, ¿sí? Hasta y posteriormente ir modificando los diferentes parámetros que puedan llegar a haber generado de la bradicardia sinusal en el paciente, ¿sí? En el bloqueo, por supuesto, AB completo, ¿sí? Que muchas veces puede ocurrir, incluso y después el paciente retornar a un ritmo sinusal, muchas veces por inflamación del sistema de conducción, vamos a requerir marcapacio auricular. La taquicardia sinusal muchas veces obedece a dolor, obedece también algunas veces a hipotermia, acuérdense del shivering, ¿sí? También,
por otro lado, también a la hipovolemia, ¿sí? Como decíamos anteriormente, podemos también tratar la causa, y si no, podemos utilizar de acuerdo a si el paciente presenta o no algún tipo de broncoespasmo después de las 24 horas, y el paciente siendo estable y sin complicaciones hemodinámicas, beta bloqueantes, si no, se podría controlar con, por ejemplo, y más si está asociada a una fibrilación auricular, puede utilizarse digoxina, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo, la fibrilación auricular y el flúter auricular en las primeras 48 horas son frecuentes, recordemos que representan el tercio alrededor de las arritmias, y siendo la arritmia más frecuente del posoperatorio, ¿sí? Muchas veces vamos a tratar de revertirla con amidarona, ¿sí? Recordemos una carga de 5 miligramos kilo en una hora y un mantenimiento de 15 miligramos kilo en 24 horas, ¿sí? En caso de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, no, por supuesto, vamos a tener que buscar la causa, pero bueno, mientras tanto, si lo descompensa muy únicamente, seguramente vamos a hacer una desfibrilación, sino principalmente, sobre todo en la fibrilación ventricular, si no se va a realizar una cardioversión eléctrica en la taquicardia ventricular con descompensación hemodinámica, y si no, lo que podemos utilizar, si se encuentra hemodinámicamente compensado, amidarona o lidocaína, sobre todo si es isquémica, ¿no? Y en cuanto principalmente al manejo, y acá me centré sobre todo dentro del posoperatorio no complicado, no al sangrado, sino a lo que sería el manejo del paciente anémico sin un sangrado activo, ¿no? Ahí vamos a evaluar el hematocrito del paciente, por supuesto, como dije, sin sangrado activo, esto es importante recalcarlo. Si el paciente tiene un hematocrito más del 30%, no lo vamos a transfundir, pero vamos a ir controlando los valores, y viendo también la curva del descenso del hematocrito a lo largo de la evolución. Si el hematocrito es entre 21 y 30%, vamos a ver diferentes factores agravantes que necesito tener en cuenta como para que el paciente no se encuentre anémico, ¿no? Y que puede empeorar el estado, ya sea hemodinámico o metabólico, en el que el paciente se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, si presentara un síndrome de bajo volumen minuto, hipotensión o vasoplegia, el paciente se encuentra hipoxémico, se encuentra asténico y sería muy sintomática la anemia, desorientación o excitación psicomotriz también puede ser más una consecuencia de la anemia también, y por eso también habría que corregirla, o ni hablar en una situación de isquemia miocárdica, ¿no? Si no se encuentran factores agravantes presentes, directamente tengo que ir a evaluar el déficit tisular, ¿sí? Si yo tengo una acidosis láctica o una saturación venosa que está disminuida, directamente, si se encuentra presente, puedo llegar a transfundir al paciente, si no, mantengo conducta expectante y control periódico, ¿sí? Y si el hematocrito es menor de 21, directamente vamos a reconfirmar el valor, pero debemos transfundir, y también igual siempre buscar un sangrado, ¿sí? Más allá del descenso propio que puede presentar el posoperatorio inmediato, ¿sí? Entonces, ya siguiendo con lo que sería la evolución del paciente, ya luego de haberlo extubado en las 12 a 18 horas, lo ideal sería extubarlo entre las primeras 5 a 12 horas, ¿sí? El paciente ya debería encontrarse extubado, con buena oxigenación, sinusal, sin inotrópicos, ¿sí? Con buena perfusión periférica, normotenso, y con un buen ritmo diurético, en donde vamos a proceder muchas veces a retirar la sonda después de las 24 a 48 horas. Lo mismo con el catéter arterial, ¿sí? Y los catéteres de Swan-Ganz en caso de que estos se encuentren presentes en el paciente. Para el paciente no se tendría que encontrar sin sangrado activo y con menos de 100 mililitros de débito en las últimas 5 horas. También podemos retirar los tubos de drenaje, generalmente entre las 24 y 48 horas, siempre y cuando también no nos debemos apurar. Es un punto importante, como muchas veces creemos que es la extubación, pero recordemos que algunas veces al apurarnos podemos al revés, en vez de que sea todo mucho más precoz para el paciente, podemos alargar mucho más la estadía incluso del paciente en la sala de recuperación cardiovascular. Por otro lado, tenemos que ver en cuanto a los drenajes que el frasco no burbujee, ¿sí? En este caso, tratar de evitar que la causa sea una fístula broncopleural. Los tubos de tórax, sí, extraerlos con aspiración funcionando. Siempre vamos a hacer un control con radiografía de tórax para, entre otras cosas, tratar de descartar una de las complicaciones más frecuentes como es el neumotórax, ¿sí? Y el drenaje mediastínico siempre se retira con aspiración apagada. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se puede condicionar la succión de estructuras como injertos arteriales o venosos, ¿sí?
Y en cuanto a la vía central, siempre se recomienda en sí extraerla en último término, ¿sí? Muchas veces, dependiendo, si es un posoperatorio normal y yo veo que prácticamente el paciente ya está sin ningún tipo de inotrópicos, orinando bien, bien perfundido, con buenos parámetros gasométricos y demás, por ahí, si el paciente tenía más de un acceso venoso periférico, puedo sacar un acceso venoso periférico, dejar el acceso central y posteriormente sacar el otro periférico, o bien ya sacar el acceso central y que por lo menos permanezca con un acceso periférico, ¿sí? Pero bueno, en general lo que se recomienda es extraer el acceso central en último término, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al traslado a lo que serían los cuidados, a la sala de cuidados generales del paciente, o viene una terapia intermedia, ya el paciente se tiene para esto encontrarse alerta y colaborador, sin requerimiento de drogas inotrópicos vasoactivos, esto por supuesto, sin arritmias o con una arritmia controlada, por ejemplo, que el paciente continúe en FA y no la hayamos podido revertir, pero por lo menos podemos continuar con control de frecuencia y de esa manera el paciente se encuentra con ya sea un FA o un aleteo, pero que está controlado, ¿sí? Extubado y sin insuficiencia, por supuesto, ventilatoria, ¿no? Sin tubos de drenaje, con una diuresis horaria mayor a 0,5 mililitros kilo hora y sin complicaciones mayores ni bomba de insulina, ¿sí? Entonces, a la hora de que el paciente pase a salas de cuidados generales, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que no haya evolucionado con complicaciones, ¿sí? Cuando vamos a considerar también tener en cuenta de ese pase temprano y tratar de decir, bueno, acá voy a tener en cuenta ciertos parámetros como para, de alguna manera, tratar de que cualquiera de estos criterios de alto riesgo me pueden llevar a que el paciente muchas veces tenga que, o pueda tener alguna complicación y de alguna manera retrasar ese pase a piso, ¿no? O ese pase a sala de cuidado general, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Una cirugía de urgencia, ¿no? Una edad del paciente mayor de 75 años, una cirugía combinada, que el paciente tenga un deterioro severo de la función sistólica, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que el tiempo de bomba haya sido prolongado, o que haya otras comorbilidades que tiendan a que pueda haber una complicación, ¿sí? Como EPOC, epilepsia, etc. ¿Sí? Si dos de estos o más criterios no están presentes, directamente ahí sí vamos a reconfirmar las condiciones básicas que habíamos mencionado en la filmina anterior, ¿sí? Si es así y el paciente no presenta alteraciones metabólicas ni hidroelectrolíticas, ¿sí? Directamente puede pasar a sala de cuidados generales, sino en realidad tenemos que tener en cuenta deber de corregir las causas como para que continúen en unidad de terapia intensiva y de esa manera posteriormente sí al corregirlas pasar al paciente a una sala intermedia, ¿sí? En cuanto a lo que sería la posible alta del paciente, también vamos a tener en cuenta varios puntos, ¿sí? Primero y principal, que por supuesto el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, con buenos valores de TA, una saturación de oxígeno mayor al 90%, siempre aire ambiente, sin signos cardíaca, que se movilice, ¿sí? Por la sala sin ningún tipo de complicaciones, ¿sí? Que no se encuentre disneico, que no se encuentre, bueno, con ángulo o algún equivalente, y por otro lado, que pueda alimentarse y tenga una correcta alimentación de manera enteral y por sus propios medios, ¿sí? Que la alimentación sea por vía oral, ¿sí? Y que no tenga ni alteraciones electrocardiográficas, alteraciones de laboratorio, y que tenga una radiografía de tórax normal, y posiblemente una teleradiografía de tórax, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver si el paciente va a comprender y el familiar las posibles órdenes en cuanto a la medicación, la dieta, los signos de alarma que va a tener el paciente a la hora de tener que nuevamente irse de alta y recurrir nuevamente a una guardia, cuándo va a hacer su próxima consulta, tanto con el cardiólogo que lo va a controlar en el posoperatorio como primer consulta, y el cirujano cardiovascular también para controlar la herida y el cuidado de la herida. Si comprende las órdenes, podemos directamente otorgar el alta, ¿sí? Si alguno de estos puntos no es así, vamos a replantearnos qué puntos tenemos que tener en cuenta como para corregir, para que el paciente continúe internado y posteriormente sí corregirlos y darle de alta, ¿sí? Por último, lo que quería justamente mostrarles es cuáles son las recomendaciones en las diferentes etapas del postoperatorio y principalmente a las que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestro paciente en el postoperatorio no complicado. Primero y principal, hoy se está teniendo muy en cuenta lo que sería el fast track y la alta temprana del paciente, y para ello voy a tener que tener en cuenta varios puntos, como por ejemplo, la extubación temprana del paciente,
¿sí? Lo ideal antes de las 12 horas o antes de las 24 horas, ¿sí? La movilización temprana del paciente también es un punto muy importante, ¿sí? La kinesiología es de gran ayuda, es un factor muy importante a la hora de la recuperación del paciente. La analgesia multimodal, es lo que decíamos hoy, tratar de no utilizar analgésicos, pocos analgésicos o un único analgésico que nos lleve a tener que aumentar sus dosis para controlar el dolor, por ejemplo, y de esa manera que aparezcan más efectos adversos, ¿sí? La espirometría, en realidad el control sobre todo de la parte respiratoria con respecto a favorecer sobre todo el trabajo respiratorio del paciente, el reflejo de oxígeno, ¿sí? La movilización de secreciones, ¿sí? El control estricto de glucemia, ¿sí? Tratar de evitar las drogas nefrotóxicas en las primeras 48 horas del postoperatorio, hacer un manejo guiado del estado hemodinámico del paciente, tratan de hacer profilaxis en las náuseas y los vómitos. Muchas veces se puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, metoclopramida en las primeras 48, 72 horas, no sería de mala práctica, ¿sí? Como para tratar de evitar esta complicación. ¿Sí? El retiro rápido de los drenajes, y tempranos drenajes también es un punto importante, la nutrición enteral temprana y el screening del delirium. El screening del delirium también es importante porque la excitación psicomotriz del paciente puede generar complicaciones, como así también retrasar el alta, ¿sí? Y prolongar muchas veces la internación del paciente, lo que puede conllevar a muchas complicaciones, ¿sí? Y el screening del delirium es importante ya hacerlo en el preoperatorio, ¿no? Determinar si el paciente tiene algún trastorno de ansiedad, depresión, consumo de exotóxicos, por ejemplo, y en caso de ser así, también tratar de muchas veces recurrir a un trabajo o a un trabajo en realidad en equipo, ¿sí? Con otras especialidades, como por ejemplo salud mental, psicología, psiquiatría, psicología, como para tratar de, si es necesario, a realizar medidas, ¿sí? Higiénico-dietéticas y sobre todo farmacológicas de ser necesario para que el paciente llegue en condiciones y evitar esta complicación que no es menor, ¿sí? Así que bueno, eso es más o menos todo lo de la clase.